Gloria a Dios. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 16, versículo 1. 16:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Señor, te damos gracias. Hoy alabamos y exaltamos tu nombre, te reconocemos. Damos honor a ti, Señor, te pedimos que tú nos ministres tus palabras de vida, nos alumbres, Señor, nos instruyas en el nombre de Jesús. Bien, este pasaje que encontramos aquí nos muestra lo que es la palabra de Jehová a Jeremías, comunicándole una instrucción muy específica para su vida, ¿sí? Puesto que Jeremías era un hombre, un siervo de Dios, muy cercano al corazón de Dios, involucrado íntimamente con las cosas del Señor, por el llamamiento que le hizo el Señor, o sea, lo llamó a ese nivel de cercanía. Prácticamente Jeremías, y no es el único caso, pero pues aquí vamos a ver hoy el caso de él, se convierte en la boca del Señor, ¿sí? En versos anteriores, la palabra de Dios dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. En la versión textual dice: serás mi boca. Entonces eso lo puso en una posición a Jeremías muy, muy difícil, en el que aún la forma en que debía proyectar su vida debía ser muy cuidadosa y observando lo que para él era la voluntad de Dios, ¿sí? Un llamado muy exigente, muy honroso, pero también a la vez muy restrictivo. Y es que a los profetas del Antiguo Testamento, a muchos de ellos, el Señor les organizó la vida prácticamente, o sea, ponía, quitaba, les prohibía, les limitaba en ciertas cosas, ¿sí? Y hacía como una especie de gestión de la vida de ellos, obviamente no pasando por encima de ellos. Aquí vemos que él le da una orden, ¿sí? Le da una instrucción, pero sí se ve como esa conexión en la que si no le pregunto al Señor, Él me va a decir. O sea, en el caso de Jeremías no se ve que Él le preguntara a Dios: ¿qué voy a hacer? ¿Será que me caso? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo debo proyectar mi vida? No le pregunta. De hecho, en capítulos anteriores al 16, lo que acontece es que Jeremías se queja. Y se queja justamente de una vida solitaria, ¿sí? Se queja de esa experiencia de una vida solitaria. De tal manera que, si bien no se lo pregunta, posiblemente en la queja de Jeremías sí estaba la inquietud. ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, ¿para dónde voy yo? ¿Qué va a acontecer? ¿Sí? ¿Será que así se va a llevar mi vida toda en solitario? ¿Será que esta va a ser mi experiencia hasta que produzca canas, como quien dice? ¿Sí? ¿Qué va a pasar conmigo? Y hay una queja, en los anteriores capítulos está, y más adelante ahorita la vemos. El Señor, en el uso de su autoridad, le dice: la orden es esta, la instrucción es la siguiente, ¿sí? Y se involucra en esa proyección de la vida de Jeremías, ¿sí? Se involucra íntimamente a tal punto de restringirlo en cosas que no son para nada pecaminosas, por ejemplo, como casarse y tener hijos,
Sí, pero Dios, pues el Señor, Él sí sabía que el día del castigo o el día del desastre estaba muy próximo a llegar sobre esa generación perversa a la cual le tuvo que predicar Jeremías, y que no era prudente ni era sensato hacer proyecciones eh, en algo que Dios iba a desmoronar, digámoslo así, ¿sí? O sea, el ser humano obviamente tiene su realidad que lo rodea, y sobre esa realidad que lo rodea él hace toda suerte de planes y proyecciones de acuerdo a sus aspiraciones, de acuerdo a lo que considera positivo para la vida. Pero la gente de la generación de Jeremías hacía eso desconociendo que Dios iba a remover los cimientos de eso que ellos querían construir, ¿sí? Porque en la posición de juicio que estaba Dios, eso iba a acontecer. Y por eso es que dice la palabra del Señor que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, porque muchas veces la gente es como que desconoce la voluntad de Dios y cimenta sus proyectos en tierras que Dios va a erosionar, que va a remover, ¿sí? Qué peligroso, ¿no le parece a usted? Porque con el Señor, pues, no se puede contender, ¿sí? O si Él permite una contención, al final está perdida esa batalla, sin duda, ¿sí? Entonces, la gente del mundo, de la generación de Jeremías, eso sí, en su ruptura, en su desconexión con la voluntad de Dios, ellos estaban haciendo todo lo que para ellos era satisfactorio en la vida, llámese casarse, o el nombre que le da la Biblia, darse en casamiento, comprando y vendiendo, edificando, construyendo, ¿sí? Relacionándose, en fin. Desconociendo qué cosa, que esa experiencia está muy cercana a cambiar, ¿sí? Y que en el juicio de Dios se aproximaban eventos durísimos. Esa generación de cautivos, que fueron los que les fue bien, porque a los cautivos les fue bien, pero esa generación del cautiverio de Judá en tiempos de Jeremías la pasó realmente muy mal y tuvo un juicio severísimo del Señor, ¿sí? De hecho, hay un pasaje que anuncia eso, está en el 15, lo voy a leer rápidamente, Jeremías 15:2, porque Dios le dice, también le dice, en Jeremías 15 le dice, déjalos, ya no les digas más. Como quien dice, déjalos a su suerte, ¿sí? Y en Jeremías 15:2 dice, dice, si te preguntaren a dónde saldremos, porque la voz del profeta, a pesar de ser muy controvertida, era consultada, ¿sí? Era una voz que tenía su autoridad y peso. A pesar de eso, la gente no quería escuchar, ¿sí? Pero a la misma vez consultaba, porque la gente es como que trata de saciar su curiosidad de esa voz disidente, ¿no? De esa voz controversial, polémica que hay en un momento dado. Y a él le consultaban. Entonces le dice, y si te preguntaren, ¿a quién? A él, al profeta, ¿sí? ¿A dónde saldremos? ¿Qué hacemos? Así ha dicho Jehová, les dirás. El que a muerte, muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, y al que cautiverio, cautiverio. Esas eran como las situaciones que iban a acontecer, ¿sí? Como digamos unas 4 posibilidades que se estaban cirniendo sobre las personas por cuenta del juicio del Señor. 4 posibilidades. Y luego aumenta, dice en el 3, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, ¿sí? En otra versión dice 4 formas de morir. Dice a espada, a quien le toque la espada. Ahí es
En Dios, mire, hay un detalle interesante. En Dios está clara la forma en que las personas deben morir, ¿sí? En Él está claro eso. ¿Sí? ¿Que eso puede cambiar? Sí, Él lo puede cambiar. Él lo puede, digamos, modificar. ¿Sí? Él puede, digamos, cambiar el curso, el momento. Eso sí puede hacerlo el Señor. Pero Él dice, o sea, Dios es tanto Dios, y esto parece algo redundante y sin sentido, pero ya se lo voy a explicar. Una de las características de Dios es que tiene el sustento de la vida en sí mismo. Él es la causa incausada, aquella que no necesita ser creada, aquella que no necesita una causa que lo genere. Es diferente de nosotros, ¿estamos de acuerdo? Nosotros sí necesitamos ser causados. ¿Sí? Entonces Él es esa causa incausada. En Él está, en su mente, sin que lo piense deliberadamente, está el destino de los hombres, está el destino del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Él sabe, el que espada, espada, el que hambre, hambre, el que nace en Colombia, el que nace en todo, el que muere en tal sitio, y todo eso. ¿Sí? Obviamente la muerte, una muerte desagradable, pues no es algo que Dios hubiese querido para el ser humano, pero eso ya está en curso, ¿estamos de acuerdo? Porque está la causa y los efectos, y también están las cosas que interfieren o influyen sobre eso. Pero Él conoce, ¿sí? Él conoce las cosas que están por acontecerlo, ¿sí? Y entonces habría algunos que iban a morir por espada, habrían otros que iban a morir iban a ser llevados en cautiverio, otros iban a morir por hambre, terrible forma de muerte también. Esa fue en la primera fase del sitio que tuvo que sufrir Jerusalén y Judá, fue sitiada. Y siempre, en todo sitio militar, la muerte inicial es por hambre, ¿sí? Porque claro, cierran todo, comienzan a gastarse la comida que hay dentro y comienzan a morir, ¿sí? Esa fue una primera parte. Dice también, y al que cautiverio, cautiverio, espada, muerte, bueno, ¿sí? No voy a meterme con eso, eso es lo que tiene que pasar, eso ya está dentro de lo que tiene marcha, ya tiene curso, ya tiene ritmo sobre las personas. La muerte ya tiene ritmo sobre las personas. Y su forma de morir también, Dios la conoce, ¿sí? Cuando el Señor enviaba la palabra para llamar la atención de Judá en versos y capítulos previos al 15, obviamente el Señor sí quería darles alivio, escape, una condición mejor, un destino diferente, porque eso del destino es bien importante, se conecta con lo que le dice a Jeremías, que no te cases y eso, ¿no? O sea, el Señor sí quería o quiere que el destino de los hombres, la jornada, pues sea lo mejor posible, lo más agradable y bendecida posible, pero no es en todos los casos viable por la condición que tiene que acontecer. A veces la voluntad de Dios, y en la mayoría de casos sencillamente el mismo pecado hace que el juicio de Dios esté sobre las personas. En este caso estaba. Entonces había formas de muerte, esas formas de muerte, y le dice, y designaré 4 géneros de castigo: espada para matar, dice, perros para despedazar, qué terrible eso, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. O sea, el Señor organiza todo. Ahí el tema es que, por ejemplo, en el caso de Jeremías, Dios está involucrado para hacerle bien a él. ¿Sí? Está involucrado, está cercano a Jeremías para hacerle bien. A la generación que él le predicó ya la deja a su suerte, ¿sí? A su destino más, su destino potencial, digámoslo así, el que más probablemente va a acontecer, ¿sí? Entonces, pero con Jeremías no. Es su siervo, es la persona que ha sido su boca, ha sido su pregonero de justicia a esa generación. Con él no. Al final de todo, en Dios
vivimos, somos y nos movemos. E incluso hay que decir, quizá algo que complemente, pues es que también morimos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ese pasaje es poderoso que dice, en Él vivimos. Vamos a buscarlo ese. Sí, porque hay gente que es muy altiva respecto del día de mañana. ¿Sí? Permíteme, nos movemos. Es muy altiva del día de mañana. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Si se da cuenta que Él sustenta todos los acontecimientos de la humanidad, del mundo, los conoce. ¿Sí? Esa condición de Dios le permite que estén transcurriendo las vidas de las personas y la vida de su creación en un curso ya autorizado por Él. ¿Sí? Ya autorizado por Él. Es poderoso esto. La gente no se da cuenta. ¿A quién le está hablando Pablo en Hechos 17, 28 y 27? A los griegos, atenienses. Y él le dice, y lo dice de la siguiente manera, 26, versículo 26, Hechos 17, 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje. Mire cómo opera esto de ser la causa, el ser que no necesita causa y el ser que sí lo necesita, el ser contingente, digámoslo así. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahí está poniendo los límites. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Qué poderoso es Dios, ¿no le parece? En Él estamos. O sea, el mundo mismo, nuestra realidad está en Dios. Sea que usted esté consciente de eso o no. Sea que usted esté en colaboración con Él o no. O quizá en una posición como la de esa generación que estaba contendiendo con Él. Eso es lo que lo hace Dios, diferente a los ídolos, diferente a todo. ¿Sí estamos de acuerdo? Que Él sustenta toda la realidad, todos los aparejos de nuestro escenario que consideramos realidad, los límites de la habitación y ha prefijado el orden de los tiempos. Por eso, si hay cosas que nosotros no entendemos de la Biblia, pues debemos darle tiempo, porque no es una cosa que demuestre una falibilidad en Dios, en absoluto. La Biblia no tiene eso, es maravillosa. ¿Sí? Pero solamente una persona muy leída y muy entrenada puede llegar a estas conclusiones. Entonces dice, para que busquen, dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué les habla así a los griegos atenienses? Porque estos eran muy vanidosos y eran de aspiraciones filosóficas muy grandes. O sea, ellos querían entenderlo todo, querían encontrar una forma de vida y una estructura filosófica correcta. O sea, ellos eran muy como así. Porque usted ve que hay culturas más como que donde me coja y ¿sí? Cuando me coja, con quien me coja. ¿Estamos de acuerdo? Pero los griegos siempre han sido como pioneros en temas filosóficos y todo. Ahí está pues Aristóteles y otros tantos nombres muy pesados de la filosofía, porque eran muy inquietos, muy observadores, querían encontrar el porqué y el para qué de las cosas. Bueno, Pablo se los comía vivos a todos ellos, en doctrina, en erudición, en todo, se los comía vivos. Les dice, los voy a coger por donde ellos tienen su hambre, ¿sí? Y les voy a explicar, porque les voy a mostrar al Dios que sustenta toda la realidad que ellos pretenden entender. ¡Qué poderoso! Ese entendimiento que Dios le dio a Pablo. Y les ha prefijado los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Y por eso es que la religión es algo que nunca va a dejar de existir en el mundo. Hay un hambre que combinada con ignorancia puede llevar al hombre a terribles errores espirituales, pero es un hambre al fin y al cabo que lo lleva a buscar a Dios. Y dice, para que busquen a Dios la causa incausada, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Estoy leyendo el 27.
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido no está lejos? En el que nuestra realidad es sustentada por Él, así usted no lo quiera reconocer, ¿sí? Usted no decidió el momento en que su corazón comenzó a latir y tampoco va a decidir el momento en que deje de hacerlo. Mire eso, ¿estamos de acuerdo? No lo va. Usted simplemente tiene una realidad, está metido en un escenario, ese escenario ya está organizado, Dios lo puso la luz, puso las sombras, puso las rocas, si es un escenario así, puso todo. Y ahí está usted, ¿sí? En ese sentido estamos tan cerca de Él que sería muy fácil llamarlo, ¿verdad? Pero en el corazón, en la posición frente a Él, no. Por eso hay gente que no creen en el Señor y lo vituperan y blasfeman su nombre y desconocen su poder y desconocen su omnipresencia y su omnipotencia y todas las cosas. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y los está incluyendo a los helenistas, ¿sí? A los griegos. Entonces dice, porque en Él vivimos, así usted no quiera, lo que sustenta la vida suya y su escenario y su realidad es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y nos movemos y somos. Por eso en el juicio ante el gran trono blanco van a ser removidos la tierra y el cielo, y no se halló lugar más para ellos, dice. Es un juicio como que el Señor recoge los pliegos del escenario, así de tremendo es. El juicio ante el gran trono blanco va a recoger los pliegos del escenario. Vamos a ver eso. Porque cuando yo formo esta idea en su mente de ese Dios poderoso, pues usted se acerca más al territorio de la verdad. ¿Sí? Ese es mi afán, digamos, con todo esto de buscar los versos. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Él los recoge. ¿Sí? Las almas y las personas van a tener que enfrentar a Dios detrás del escenario que tanto consideran, digamos, firme, que es la tierra, ¿sí? Por eso es que nosotros no podemos ser tan ecologistas como cristianos, no. Si a usted le gusta y que usted dice yo freno por los animales y yo soy huella de carbono cero, usted dice yo no contamino las aguas y yo todo eso, aunque eso es discutible porque usted contamina las aguas, el uso diario y todo eso, pero usted puede decir yo soy eso, esa no puede ser su vocación ni filosófica ni de vida, es la verdad de la palabra del Señor, porque dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no. ¿Se da cuenta? Entonces, sí, la tierra que esa que ahora los ecologistas tanto se esfuerzan en proteger. Y yo no digo que hay algunos esfuerzos que sean nobles y correctos, pero claro, ¿por qué quieren eso? Hombre, a mi escenario no me lo toquen. Si el que sustenta tu escenario es el Señor, ¿estamos de acuerdo? Él es el que sustenta tu escenario. Él tiene los andamios puestos para que tengas esa lucecita llamada sol. Él es el que lo tiene. En Él vivimos y bueno. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero ya no habrá ni cielo ni tierra en ese momento. Habrá removido el Señor todo eso. Si volvemos a Hechos 17:27, dice 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces nosotros somos linaje de Dios, no importa las razas, aunque nos genere conflicto entenderlas, las culturas, las épocas y todo, somos criaturas de Dios. Nuestra vida está en Dios. Él la puede quitar con un pensamiento de su mente y la puede prolongar con un pensamiento de su mente. Por eso a Él sí le cabe eso, el destino de la gente. Hay unos que van para espada, hay otros que van para hambre, otros que van para cautiverio. A otros se lo devorará un perro y otros su cadáver se lo devorarán las aves. Y eso
es perturbador en cierto aspecto, porque vemos que la grandeza de Dios no implica que Él intervenga en todos los cursos que lleva la vida, no interviene. Interviene cuando alguien está sujeto a su voluntad, que es otra cosa, y eso es lo que acontece con Jeremías. Bien, entonces, ¿qué le dice Dios a Jeremías? Le dice, mira, tú te quejas de que estás solitario, ¿sí? Y lo que te voy a decir, tal vez agárrate, porque peor, ¿sí? No tomarás para ti mujer, Jeremías 16, ni tendrás hijos, Jeremías 16, 1 y 2, en este lugar, porque así ha dicho Jehová. El problema es que no es que le esté prohibiendo algo porque sí, sino porque el Señor sabía que esa tierra donde la gente se estaba proyectando en su tiempo tenía un tiempo, digamos, en la que el juicio de Dios iba a caer de una forma tan terrible que era mejor cosa estar solo y mejor cosa estar resguardado, cercano a la mano protectora de Dios. Esa misma mano que autoriza y envía la destrucción. Esa misma mano que destruye, esa misma mano protege. Solo que hay unos que les tocará una cosa y hay otros que les tocará otra. ¿Sí? Dice, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, y de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra, de dolorosas enfermedades morirán. ¿Sí? Y por eso es que, por ejemplo, nosotros nos satisfacemos cuando un niño nace sano. Ahora, pues al 5.º mes, creo que con las ecografías estas de tamizaje y todo, se sabe mucho, ¿no? Yo recuerdo ir a esas 2 ecografías de mis 2 hijos del 5.º mes con oración. Yo le decía, Señor, que no vayamos a ver nada raro allí, ¿sí? Porque yo quiero hijos, yo quiero una vida, pero yo no quiero que estén enfermitos, yo no quiero eso, ¿sí? Y a veces, la persona tiene que enfrentar una realidad cruda allí. Se encuentran, por ejemplo, bifurcaciones en la espina, son complicaciones graves, malformaciones en el tamizaje del feto y todo eso, y uno dice, complicaciones. Bueno, yo digo, bendito sea el Señor que en mi caso no tuve que digerir una situación así, gracias a Dios. Pero a veces la gente dice, no, yo no quiero tener porque me da miedo que me vaya a salir enfermito, que me vaya a salir así. Si le sale enfermito, toca cuidarlo y amarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y que Dios le dé la fuerza a usted para pedalear esa trocha, ¿sí? Pero tiene que ser valiente y sacarlo adelante. Así son las cosas, ¿estamos de acuerdo? Pero lo cierto es que si a mí el Señor me da una radiografía de mi generación y me dice, van a morir de dolorosas enfermedades y todo, lo inteligente es obedecer lo que está diciendo. Yo no me meto, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué voy a cargar? Porque si hay algo que hace que nos anclemos a esta vida es la familia. Realmente lo hace, ¿sí? Y Dios quería eso en un inicio, que echemos raíces y nos anclemos. Y la buena voluntad de Dios es fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Esa era la voluntad de Dios. ¿Recuerdan Génesis? Esa era. Y en algunas temporadas de la historia es más que aceptable, correcto pensar en eso, proyectar la vida así. Pero el Señor le dice a Jeremías, no. Ven, yo te ayudo, vamos a organizarte la cosa a ti. Te la voy a organizar. ¿Sí? A ti, tú no tienes esa posibilidad, porque estás viviendo en una generación donde, digamos, generaciones prominentes, históricamente hablando, porque les acontecieron cosas que Dios ocasionó fuertes. ¿Sí? Entonces dice, porque de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. O sea, el desastre era de tal magnitud que no habría quien los entierre ni quien los llore. Eso es lo que significa. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Allí los cadáveres tirados, ¿sí? Del juicio de Dios. Tremendo esto. Entonces lo que le está diciendo es, ven, tú te quejas de una vida solitaria, pero yo te voy a explicar el por qué es esto, ¿sí? ¿Por qué tú no vas a poder llegar a ese punto? Ahora,
No todas las generaciones tienen eso. Mire que nosotros vivimos en una generación bíblicamente llamada el año de la gracia del Señor, el año de la buena voluntad del Señor, el año donde Dios en su paciencia extiende los márgenes de los tiempos que Él mismo ha prefijado, ¿sí?, para esperar que muchas personas, por el sacrificio perfecto de Cristo, entren en el reposo de la salvación. Eso está esperando el Señor. Y han entrado ya generaciones, muchas, ¿sí?, y mucha gente. Dicen los más eruditos que no se cuentan por millones, como la gente aspiraría, no. Porque al Señor le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos por entrar en la puerta angosta. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Estamos de acuerdo? Esforzados por entrar. Y cuando hay una visión en Apocalipsis que muestra una cantidad que se va más o menos a los miles, ¿sí?, pero no a los millones. Esto es escalofriante, mis hermanos. Yo no quisiera, créame, estarles fastidiando así, pero asegúrese que usted sea de esos miles. Porque así que la gente dice, no, todos van para el cielo. En estos días miré una publicación de alguien, decía, feliz cumpleaños en el cielo, abuelito, decía, y sacaba una foto del abuelito. Y resulta que el abuelito nunca se arrepintió, nunca creyó el evangelio, hizo su vida y murió en sus pecados. ¿Sí? Si los que estamos aquí cerca de la puerta, los que estamos cerca de la puerta no garantizan que entren. Los que saben cómo se llama la puerta, que es Cristo, no entran. Ahora dígame las muchas generaciones que por millones se van condenando en el infierno. ¿Qué le parece eso? Terrible. Entonces usted me dice, ¿y cómo me aseguro de eso, pastor? Bueno, si no tiene claro, le va a tocar comerse la palabra del Señor para llegar a conclusiones sobre su caso. Porque no es prudente yo decirle, no, tú sí, no, tú no. Me parece que tú no. Yo podría decir eso, digamos, desde una perspectiva de conocimiento, pero aún yo puedo fallar en eso. ¿Estamos de acuerdo? No pareces que te hubieras arrepentido, o si pareces, no sé. Le toca a usted porque el tiempo corre, a pesar de estar en el periodo de la gracia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, el Señor, por ejemplo, no nos prohíbe eso, casarnos, no. La iglesia del primer siglo sí restringió mucho eso, porque ellos entendían que la cosa era inminente, que el Señor iba a volver, ¿sí? Pero las cronologías con el Señor son una cosa difícil de entender. Entonces, ellos entendieron así, pero no. Mire que yo conocí una iglesia de ucranianos en algún punto de mi vida. Arrendábamos un lugar, un espacio pequeño dentro de una iglesia principalmente de ucranianos, una colonia ucraniana en Estados Unidos, y era algo, desde mi punto de vista, inquietante por lo menos, ver que eso era una mano de matrimonios. Por semana creo que habían como 4, era impresionante, era una congregación numerosa esta de los ucranianos, ¿sí? Y como nosotros íbamos pues allí, teníamos que ver eso, y eso era pero casi gente y beso, mejor dicho, como se trataba, industrializando el matrimonio, las cadenas de producción y todo eso. Sí, ¿por qué? Porque esa es la forma en la que la gente proyecta su vida, ¿estamos de acuerdo? Y cuando el Señor concede buenos tiempos, el matrimonio es lo mejor, ¿sí? Con el matrimonio uno tiene intereses, algo por qué luchar. Con el matrimonio uno tiene el calor del hogar. Con el matrimonio uno tiene los hijos, que es una bendición, para que cuando envejezcamos ellos sean nuestro apoyo también. Hay proyecto, la tierra, nuestro escenario se vuelve muy agradable, que si vamos a comer, que si hagamos un asado, que si celebremos el cumpleaños del niño, que si entró al colegio. Esas son cosas que el escenario en momentos buenos son permitidas por el Señor. Lo que pasa es que la gente se casa y se da en casamiento así como alejándose de la voz de Dios.
Incluso la generación de Lot no se casaba y se daba en casamiento en parejas heterosexuales, sino entre parejas homosexuales. Esos son los tiempos de Lot, ¿sí? Y los tiempos de Noé. Así era. ¿Sí? Entonces es algo más severo que solamente es como callarlo al Señor. No, Jeremías está cerca de él, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, si nos da el tiempo, qué implicaciones tiene eso. Pero el matrimonio, cuando hay buena voluntad de Dios, es que el matrimonio solamente es disfrutable cuando hay buena voluntad de Dios. ¿Sí? El matrimonio es una idea primitiva de la creación del Señor. Luego ya se complica. ¿Sí? Por eso es que a la gente le dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque como yo manejo, dice el Señor, el Señor puede hacer todo, pero Él nos trata como individuos. ¿Cómo yo manejo el yugo desigual? ¿Cómo yo manejo un proyecto en común de un incrédulo con una creyente, o un creyente con una incrédula? No puedo, dice el Señor. Sí, o sea, esa parte ya no la puedo yo intervenir. Y hay gente que se mete así, hermano, se buscan su noviecito o su noviecita, incrédulo, cuando eso debería ser descartado de entrada, ¿sí? Yo eso sí lo tenía clarísimo. Para mí ni siquiera era que fuera a la iglesia, para mí era una persona que demostrara consagración, amor por Cristo. Bien, mi esposa me lo demostró y me cerró la boca en más de una ocasión. Sí, me lo demostró. Me lo demostró el Señor, diciendo, por ahí es. ¿Sí? Y a pesar de que el matrimonio es una lucha y es duro, yo considero que el Señor estuvo cerca de esa decisión. ¿Estamos de acuerdo? Y sigo luchando y creyendo y les pido que sigan orando por nosotros. Porque una cosa es un matrimonio que simplemente tiene que vivir con las dificultades propias de la convivencia y eso, y otra es un matrimonio que tiene un propósito en Cristo y tiene un propósito y es atacado por Satanás. Ahí esas son otras arenas, ¿estamos de acuerdo? Donde ya, por ejemplo, el ministerio tiene el objetivo de cuidar almas y todo, mucho más que eso. Entonces es complicado. Pero de todos modos, usted va a tener la opción de meterse con un incrédulo o con una incrédula. El Señor, por ejemplo, ahí no hace falta que le hable al oído como a Jeremías. Ya su palabra lo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero es que usted verá lo bonita que es. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Viera cómo me respeta. Me dice, vaya a la iglesia. Yo lo espero afuera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es tremendo eso, es tremendo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si hablamos de profecía, ya hay muchas cosas escritas. ¿Sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial? No se puede. ¿Sí? Luego no, porque el proyecto es en común, es construirlo. Cuando hay buen tiempo. O sea, a mí el Señor, nosotros vivimos en tiempos muy inestables, pero con todo, el matrimonio sigue siendo hoy, creo yo, una buena idea. Una buena idea. ¿Estamos de acuerdo? Sigue siendo en los tiempos en los que vivimos. Se piensa, se siente que las cosas del Señor, las promesas del Señor de su regreso están muy cerca, pero aún así sigue siendo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no a todos les ha pedido eso el Señor. Sí, era por las características de la generación en la que estaba. El tema es cuál, mis hermanos. Que la persona que esté relacionándose con el Señor tiene que tener una comunión tan cercana con Él que sepa qué hacer en su situación. Que le pregunte acerca de la carrera, por ejemplo. Que le pregunte acerca de este o aquel proyecto. Que confíe en la palabra del Señor y en las promesas del Señor. Eso hace una diferencia notable. ¿Estamos de acuerdo? Miren, de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias del campo. Porque así ha dicho Jehová, no entres en tu casa, no entres en casa de luto. Hay generaciones en las que ni lamentar ni celebrar se puede. Esa era una generación así, ¿sí?
Nosotros sí podemos, por ejemplo, tenemos eso, ¿no? Que el Señor no nos dice, no entres, si te invitan a un cumpleaños no vas a decir no voy, ¿sí? No hace falta, ¿sí? Y si te invitan a un entierro, puedes hacerlo. A Jeremías le dijo, no, aquí esta generación no hay para qué hacer eso. No están construyendo nada. Las relaciones se les van a caer. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos mucho por construir nuestro círculo de amigos, nuestra gente cercana, construimos nuestras relaciones. A veces uno dice, ay, qué pereza ese cumpleaños, pero toca ir porque tengo que estar presente, ¿sí? O sea, es nuestra vida aquí con los afanes y las situaciones que se tienen. Pero esa vida hay que vivirla de la siguiente manera, porque hay una razón del por qué Jeremías está solitario. Jeremías 15, 17, vamos a ir buscando al final leyendo estos versos. En Jeremías 15, 17 dice, no me senté en compañía de burladores, porque ese es otro estado, ¿estamos de acuerdo? Si usted, por ejemplo, está en silla de escarnecedores, en compañía de burladores, ¿qué cosa es esa? Por ejemplo, hay gente que convive con gente incrédula, que están constantemente en juergas y en diversiones, blasfemando al Señor, desconociéndolo completamente. Siga celebrando. Este mundo, así como el de Jeremías, de pronto no se desmorone así, pero igual, las situaciones que usted le dará cuentas al Señor de eso, ¿sí? Y del camino pecaminoso que lleva, ¿sí? Aún nosotros sí debemos ver con precaución este mundo. Por eso es que dice la palabra de Dios que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un siervo de Dios, por ejemplo, tiene que saber hasta qué punto disfruta, hasta qué punto compra y vende, hasta qué punto. ¿Estamos de acuerdo? Porque, por ejemplo, hay veces que el Señor lo prospera a uno. Y uno quisiera, voy a construir. No, hasta cierto punto, ¿para qué yo quiero tantas casas aquí, por ejemplo? ¿Para qué yo quiero tener tanto patrimonio aquí si este mundo está bajo condenación y el mundo está bajo el maligno? ¿Y para qué yo quiero tanta plata en esa cuenta? Para que le quede al anticristo, para que le expropie, ¿sí? Así es, ¿estamos de acuerdo? O lo que es peor, que se le expropien aquí en el país, que, uy, qué miedo, ¿no? Peor todavía. Porque al fin y al cabo al anticristo no lo vemos los salvos, no lo vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Volamos con Cristo, ¿lo creen? Nosotros los que hayamos quedado nos reuniremos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, dice 2 Tesalonicenses. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, hay algún dictador de estos locos delirantes, como pues lamentablemente parece que hay, ¿no? El rato menos pensado entra a expropiar y tú tenías todo eso, ¿sí? Y entonces, no, pastor, voy a invertir en Panamá, dice alguno. Usted porque es medio lento, pastor, pero yo ya compré oro. ¿Sí? No, porque es que yo lo hablo porque lo he escuchado, ¿sí? No, porque este mundo no es nuestro lugar de arraigo, ¿estamos de acuerdo? No es esta vida, no es esta vida. Puedes tener tu familia, puedes ir a los cumpleaños, puedes hacerte tu asado, puedes viajar a tus vacaciones, puedes hacer todo, porque no se dice que ahorita van a morir de terribles enfermedades, no, pero tienes que saber que un día el Señor nos llama a su presencia, ya sea por muerte o por el arrebatamiento, y ahí acaba todo, ¿estamos de acuerdo? Entonces uno como siervo de Dios, uno tiene que saber hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde yo construyo, yo me meto en luchas, porque yo tengo que vivir cercano a la palabra, y se los voy a demostrar. Aquí en Jeremías 15, 17 dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Él estaba solo, era porque nadie quería sentarse al lado de él. Esa era la razón, ¿estamos de acuerdo? A nosotros el Señor aún, generalmente los cristianos viven tales grados de mediocridad y de falta de resolución, que van y se parrandean, hermano, el 24, el 30, salen del culto de aquí, ¿sí? Salen del culto. Si participan, ¿sí? Y van y se la pegan allá, reventemos el año viejo, que otros más ignorantes, las uvas, ¿sí? Pues yo lo digo, ¿no? No sé,
¿No? ¿Qué diferencia? Usted sentadito en la silla de los escarnecedores. ¿Qué le parece eso? ¿Sí? Tenga los pantalones y defínase. ¿Sí? Que no vuelvo a esa iglesia porque habló muy duro el domingo. No vuelva. ¿Sí? Esa es una causa que usted no causó. Ese es un proyecto que usted no lo sostiene. ¿Estamos de acuerdo? Ni yo lo sostengo. Dios lo sostiene. Bien. Entonces, no, yo salgo de... ¿Viven? ¿Por qué? Porque cuando tú te metes a verdaderamente seguir la palabra de Dios, obviamente que vas a sentir algo de soledad. ¿Sí? Pero aún así no es extrema como la de Jeremías, que ni esposa le dejó tener. ¿Sí? Lo mejor que podrías hacer es tener tu núcleo. Las personas que comprendan por qué vives como vives en reverencia a la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y porque las palabras del Señor te las comiste y están dentro de ti y encontró deleite. Las palabras de Dios tú las encontraste deleitosas para ti y eso te separó del resto. ¿Me oyeron? Vamos a ver eso. En la Biblia textual, que gracias a todos los que participaron en ese fantástico regalo, me regalaron la Biblia textual, hermano. Gracias, iglesia, qué maravilloso regalo. Ahora sí, agárrense. Sí. Dice, no me senté a disfrutar con los que se divertían. Forzado por tu mano me senté solitario, porque me llenaste de indignación. Ese es Jeremías. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene que vivir una vida así? ¿Y por qué usted probablemente, no en un grado tan alto de llamamiento, usted va a tener que escoger eso de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos o muchas otras verdades que están presentes en nuestra vida? Por lo que está en Jeremías 15, 16. Regrese un poquito antes ahí del 16. Vamos en orden, pero para atrás. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Está en la Reina Valera. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Otra versión dice, al encontrarme con tus palabras yo las devoraba. Cuando tú comiences a devorar las palabras del Señor, eso inmediatamente va a comenzar a hacer que otros no te sigan acompañando. ¿Sí? Por eso hay unos entre ustedes que solitos vienen, ya no vienen hijos, ya no viene nadie más, solitos. Y quienes tienen su familia aquí, no se amarguen la vida, disfruten lo que puedan. ¿Sí? Disfruten lo que puedan. Pero cómase las palabras del Señor, porque si usted no las come, no hay nada precioso en usted, sino toda la vileza que este mundo tiene y somos. Porque no puede ser un mundo vil si los que lo administramos somos lustrosos. No. Al encontrarme con tus palabras yo las devoraba. Ellos eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo tuve tu nombre, Señor de los ejércitos. Yo llevo tu nombre. Entonces, la razón de la soledad es esta. ¿Sí? Ahora, obviamente, ¿qué significó eso? Nada de amistades, nada de nada. Jeremías tenía, me van a perdonar si cometo un error, ¿no? Pero Jeremías tenía un primo, parece ser, o, bueno, algo así, cercano, que nunca apareció en su vida, y tampoco familia ni nada. Porque dígame quién iba a estar a gusto visitándolo en un hueco, en una cisterna enlodada. ¿Sí? Porque hoy aún las prisiones tienen sillas para sentarse si te acompañas, si terminas allá por alguna razón. Pero él no tenía eso, nadie lo acompañaba, quedó solo. Cuando invadieron Jerusalén, él estaba ahí. Y el que se acordó de él fue una persona que no era su familia. Era un importante del ejército babilonio. ¿Sí? Y el Señor lo saca de allí y lo restaura de tal manera que fue la única persona que no quedó expropiada, digámoslo así. Aunque esa no es la palabra exacta, pero no quedó en esa condición. Dios le dio tierra y le dio una dignidad para esa generación que quedó ahí después del juicio. Eso fue como que él se cubrió mientras pasaban las olas de la ira de Dios y luego salió
y él estaba sostenido. ¿Estamos de acuerdo? Guarda tú la palabra del Señor. Guárdala. Este mundo no está para hacer tantas proyecciones, tampoco tantas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya tiene novia, pues eso tiene que terminar en matrimonio, si usted está en orden. Si no, se va a quedar de novio eterno usted. ¿Sí? Fornicando y viviendo ahí, ¿sí? Pero si es yugo desigual, termine, ¿sí? Que es mejor estar solo que mal acompañado, eso sí, ¿sí? Y si ya va a caminarle a las cosas del Señor, métase y dígale: Señor, ¿me caso o no me caso? ¿Qué estudio, Señor? Es que yo tengo esta obsesión, pero el Señor le puede decir: sí, hijo, pero yo, tranquilo, que este mundo no es lo perdurable. Yo te tengo preparada la vida eterna. ¿Lo creemos? Vamos a orar.